Este día hablaremos sobre el testimonio de Tomás y vamos a descubrir cómo a través de él tenemos una gran lección nosotros que aprender para este tiempo. Y creo que es una lección muy importante, en especial porque nosotros estamos predicando que Jesús viene por segunda vez, esa es nuestra esperanza y esto nos va a ayudar muchísimo. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, hoy queremos aprender esta lección de qué significa creer, realmente creer en tu palabra, creer también al testimonio que hemos recibido que es abundante. Rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, me gustaría ir directo al texto bíblico. Recuerden que como estamos hablando sobre los temas del libro de Juan, no vamos texto por texto, pero hoy vamos a ir al capítulo 20 de Juan, pastor. Y aquí vamos a descubrir una historia que es fascinante, especialmente porque definitivamente nos habla a nosotros de manera especial. En el verso 19 en adelante comienza la historia. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, se les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos las señas de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Pastor, me tomé el tiempo de leer todo este texto porque para poder hacerle esta pregunta, es primero sorprendente que Tomás no estuviera con los 11 que quedaban. Y luego, ahora es quizás más sorprendente que ante el testimonio de los condiscípulos, él decide que no va a creer porque ya tiene sus propios parámetros para creer. ¿Qué lección hay aquí para nosotros y qué testimonio recibimos a través de esta experiencia de Tomás? Creo que esta historia de Tomás es muy significativa y Juan ubica esta historia al final de su libro, porque realmente la experiencia de Tomás debería ser al final la experiencia de aquellos que por alguna razón inicialmente no creen en el testimonio. Noten esto, yo siempre antes había visto a Tomás así con ojos bastante críticos, como alguien muy incrédulo, aunque me doy cuenta que entre los discípulos de Jesús había alguien que en realidad tenía una incredulidad más profunda que Tomás y es Felipe, sí. Pero lo voy a dejar hasta ahí, no voy a ahondar en este momento. Tomás ya había mostrado una fe excepcional, por ejemplo en San Juan capítulo 11, cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, Tomás dice, vamos para que muramos con él, sí. Y estaba resuelto, tenía una fe decidida, pero aquí en el capítulo 20 nosotros vemos una cadena de circunstancias y comenzamos a entrar entonces a este detalle. Sucede, antes de la lectura que tuvimos hoy, sucede que Jesús ya se había aparecido, ya se había aparecido a Juan, el discípulo amado, y se había aparecido también a María. Es más, Jesús le ha dicho a María, y estas palabras creo que vale la pena resaltar, vayan a decirle a mis hermanos. Aquí mismo en el libro de Juan, ya Jesús les había llamado a ellos siervos, en el capítulo 13, versículo 16, les había llamado discípulos en el capítulo 13 y el versículo 25, les había llamado amigos sí. En el capítulo 15 y el versículo 15, pero ahora les llama mis hermanos. Y algo que es extraordinario es que Jesús va hasta donde los discípulos están. Él ya ha resucitado. Las mujeres han llegado, han dado su testimonio. Juan también ha dado su testimonio,
pero ellos no creyeron. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Los deja ahí en la incredulidad? No. Jesús va a donde están los discípulos. Es que hay una gran lección para todos nosotros. ¿Qué Salvador más compasivo, Amén, más maravilloso tenemos nosotros, que está dispuesto a venir hasta donde nosotros estamos? Realmente esto es maravilloso. Jesús va a donde ellos están, pero cuando Él entra, están allí sus discípulos, pero no está Tomás. Tal como usted lo mencionó al principio, no sabemos la razón por qué no estaba entre ellos, pero no estaba. No vamos a podernos especular si es que tenía un compromiso personal o es que su fe había tambaleado. No, simplemente no estaba en esa ocasión. Pero los discípulos que estaban, nosotros vemos la reacción de ellos, de una cierta perplejidad y una cierta duda. Entonces, Juan ubica esta historia acá porque nos está diciendo lo siguiente: aún la presencia física de Jesús no libró totalmente a las personas de dudar. De dudar, sí. Ahora, ¿cuánto más Tomás, que no había visto? Entonces yo creo que aquí podemos rescatar un poquito que Tomás no es que era incrédulo de entrada, sino que simplemente ahora él tenía que creer y pensar, bueno, ¿será que mis compañeros que dijeron que Jesús ha entrado, será que están en lo cierto o será que me quieren jugar una broma, como le llamamos nosotros? No sé qué pasó por su mente, ya esto yo lo estoy poniendo, imaginando, pero el punto es que Tomás ahora, ante el testimonio de los discípulos que han visto a Jesús, que ha entrado hasta donde ellos están, entonces Tomás se cierra y Tomás dice, no, yo tengo que ver, y menciona tres cosas, ahí lo tenemos nosotros. Él dice, tengo que tocar sus manos y el costado, tengo que tomar, vamos a ver, estamos aquí en el capítulo número 20 y por ejemplo el versículo 25, creo que no hemos llegado hasta ahí. El versículo 25, sí, si lo podemos volver a leer. Claro que sí, dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos las señas de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ok, notemos que Tomás dijo tres cosas. Número uno, tengo que ver su mano, que ahí está la seña de los clavos, pero luego tengo que tocar. Y también tengo que tocar su costado. Ya no dijo tengo que ver su costado porque definitivamente pues ahí había que hacer la ropa a un lado, pero él dijo tengo que tocar su costado. Dijo tres cosas, pero aún así él afirmó bien tajantemente, no creeré. No creeré. Y un par de veces él menciona eso. Entonces Tomás realmente dice hasta que yo vea, y luego con la oración negativa, no creeré. Dos veces Tomás está diciendo que no van a creer y aquí la construcción, bueno, de hecho, de la oración es muy enfática, que es una incredulidad muy fuerte. Ahora, ¿a quién representa Tomás? Tomás representa a aquellas personas que necesitan ver una manifestación visible, que necesitan ver señales, necesitan ver milagros, que no se conforman con el testimonio de los que ya vieron, de aquellos que han experimentado, sino que él dice, no, yo quiero experimentarlo por mí mismo. Y Tomás representa a este tipo de personas, pero recordemos nosotros algo, que bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, está reservada una promesa para aquellos que no vieron, pero sí creyeron al testimonio. Y antes de llegar justo a esa promesa, pastor, respecto a este tema de por qué esperar a experimentar para creer en algo, tal vez hoy se nos da muy fácil esa idea porque queremos que todo lo que se nos diga tiene que ser probado, tiene que estar demostrado. Pero ¿por qué eso es peligroso, especialmente en asuntos de fe? ¿Y por qué también no es realista ni siquiera en los aspectos prácticos en los que vivimos? A propósito de eso, quiero leer esta cita que aparece en el Camino a Cristo, que me pareció muy interesante, que dice, Dios nunca nos exige que creamos sin ofrecernos suficientes evidencias en las cuales basar nuestra fe. Es decir, Dios no espera que nosotros andemos a ciegas. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra,
todo se haya establecido por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha eliminado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe tiene que reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Y a propósito de esto, pastor, justamente en esa línea, ¿por qué es peligroso esa actitud de querer probarlo todo antes de confiar? Y de hecho, ¿por qué no es práctico ni siquiera en las cosas más comunes de la vida? Bueno, realmente lo que nosotros tenemos aquí, y por eso yo decía que el caso de Tomás es un caso bien interesante. Nosotros tenemos que Tomás no estaba, pero Tomás no cree el testimonio de los que sí estaban. Y entonces él pide pruebas, él pide las pruebas, y nota que las pruebas es ver y tocar. Pero entonces, ¿qué hace Jesús? Y aquí es algo extraordinario para todos nosotros, el saber que Jesús llega hasta donde nosotros estamos. Y Él nos va a mostrar suficientes evidencias. Jesús vuelve a aparecer a ellos cuando ya Tomás estaba presente. Y sabe que Tomás, al ver a Jesús, él cree sin hacer la inspección física que él había dicho antes, sí, que él tenía que hacer la inspección física del cuerpo. Y entonces esto nos muestra, de hecho, cuando Juan escribió, él estaba pensando en esa segunda generación que ya no iban a tener tal vez el acceso a los que habían sido testigos de la vida de Jesús, pero Juan les muestra que al igual que Tomás, sin hacer la inspección del cuerpo, creyó, así también ellos pueden creer basado solamente en el testimonio, pero un testimonio que está garantizado por el Espíritu Santo, porque aquí hay algo que nosotros no podemos eliminar, no podemos quitar del escenario, porque si no es peligroso, vamos a creer en cualquier cosa, claro, porque no estamos hablando, cree porque alguien lo dijo y lo vivió y lo experimentó, creeríamos en cualquier cosa. Claro. Hay gente que por ejemplo dice, sí, yo fui en un ovni a tal lugar, y lo voy a creer solo porque me está diciendo que él experimentó eso. Sino que si ustedes notan en los versículos 19, estamos en San Juan 20, en los versículos 19 al 22, al 23, cuando Jesús aparece a sus discípulos, recuerden que les habla de recibir el Espíritu Santo, y sopló en ellos, que esto nos recuerda Génesis capítulo 2, donde Dios creó al hombre, al ser humano, y sopló. O sea, Jesús está diciendo, miren, ustedes van a contar este testimonio, pero ustedes están llenos del Espíritu Santo, y cuando otros escuchan este testimonio, el Espíritu Santo va a poner en su mente y en sus corazones una convicción que esto es así. Entonces es el testimonio unido al poder del Espíritu Santo. Amén. Porque no es cualquier testimonio. Esto es algo que nosotros tenemos que enfatizar. Así que Juan escribe para aquellos discípulos de Jesús que tenían que mantener su fe, a pesar de que ya no iba a estar el apóstol Juan, a pesar de que ya él no iba a estar presente entre ellos, son muchos los testigos oculares de Jesús, pero que habían quedado registradas estas enseñanzas, y a través del Espíritu Santo aquellos que las leyeran podían también creer. Por eso es que esta sección termina, y creo que vamos a ir a esa parte, termina con una bienaventuranza, cuando ya Jesús se le aparece a Tomás, y creo que podemos leer a partir del versículo número 26 hasta el versículo 29. Dice así: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muy bien. Noten que aquí Jesús le dice a Tomás exactamente, por eso yo hice énfasis que eran 3 cosas. Y aquí Jesús le dice lo mismo a Tomás: mira mis manos, tócalas y mete tu mano en mi costado.
Noten que ¿quién le había dicho eso a Jesús? Por supuesto, Él conoce todo. Es uno de los temas que Claro. hemos estado viendo recurrente en el Evangelio de Juan. Y Tomás, ante esa evidencia de cómo Jesús, lo mismo que pasó con Natanael, Sí. cuando Natanael, ¿sabe que el final de este libro de Juan nos recuerda el principio del libro? Es increíble. Nos recuerda el principio del libro, nos muestra que un discípulo de Jesús puede creer con solo la palabra, porque finalmente Tomás no hizo lo que él había dicho que tenía que hacer. Cree la palabra, el testimonio de Jesús, porque él se pudo haber puesto a pensar, bueno, ¿quién le dijo a Jesús que yo dije? Y exactamente en ese orden, y exactamente eso. Y Jesús le dice, y Tomás ahí cree, y hace una de las confesiones más sublimes que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento acerca de quién es Jesús. Amén. Y dice, Señor mío y Dios mío. mío. Tomás reconoce plenamente la divinidad de Jesús. O sea que el libro de Juan está cerrando como comenzó, hablando de la divinidad de Jesús, hablando de la importancia de creer en la palabra de Jesús, porque Él conoce todo acerca de nosotros y mostrándonos una bienaventuranza. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Noten que está reservada esa bienaventuranza para aquellos que con el testimonio que ha sido dejado son capaces de responder a Jesús. Pero recuerden, es el testimonio dirigido por el Espíritu Santo. Incluso, por eso es que Juan, justo después de esta historia, hace la declaración por qué él escribió su libro. Y vamos a leerlo, los versículos 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien, aquí tenemos nosotros que hay una sorpresa, y aquellos que no ven, pero creen, se les da una bienaventuranza, y además de eso, también se les promete la vida eterna, Amén. que es lo que Jesús ha prometido para todos nosotros. Entonces, aquí nosotros podemos extraer una lección, que Jesús está muy interesado que nosotros creamos en Él, y Él va a llegar hasta donde nosotros estamos. Él va a venir a nuestro encuentro. Hoy conocemos muchas personas, se habla de una mente posmoderna, el hombre posmoderno dice, no, yo voy a basarme en mi propia experiencia, no en lo que otros dicen, y Jesús está dispuesto, y sabe que es preferible, y aquí yo voy a decir algo, es preferible expresar sus dudas como Tomás. Miren, si alguien expresa su duda, hermanos, y especialmente hoy que tenemos los jóvenes adolescentes que tienen tanta información, y de repente pueden venir ellos, y ¿será que Jesús fue una figura histórica? Van a la universidad y luego escuchan otras cosas, y ¿será que eso de los dinosaurios, bueno, los creó Dios, o cómo fue? ¿O será que el mundo fue destruido por el diluvio? Y nosotros no tenemos que rechazar Esas preguntas. cuando vengan con esas dudas, o no tenemos que condenar, porque es mejor, y esta historia que demuestra, es mejor que alguien exprese su duda, su inquietud, porque era una duda, no era de rebeldía, recuerdan, Tomás no había estado entre ellos. Es mejor que alguien exprese su duda y hay un espacio para eso, y a una persona que repite algo sin haberlo experimentado. Yo creo que es peor estar repitiendo algo como que si lo creo, pero en el fondo no lo repito para quedar bien con las otras personas, a expresar mis dudas porque yo quiero saber de primera mano. ¿Sabe, hermano Gerson, que yo he visto muchas veces en las campañas evangelísticas esto? Hace unos días atrás estuve en una campaña evangelística y vi una persona que decía aparentemente que sí aceptaba todo. Desafortunadamente el día de tomar una decisión ya definitiva no llegó, y otras personas que tal vez expresaban algunas dificultades finalmente sí tomaron su decisión. Creo que esto lo hemos visto una y otra vez. Recuerden este pensamiento que he compartido, es mejor permitir que haya una expresión de las dudas para aquellos. Ahora, no todos tenemos que ser como Tomás. Recuerden, Tomás está representando a los que tienen que ver para creer.
pero la Biblia nos habla que es mejor creer para ver. Y Dios desea, pero si no estamos en ese nivel, no nos preocupemos. Y como decía esa cita, Dios nos va a dar evidencia, nunca prueba. ¿Cuál es la diferencia entre prueba y evidencia? La evidencia va siendo información que se va añadiendo, que va conduciendo hacia un resultado o una conclusión. Pero las pruebas es ya un veredicto. Por ejemplo, en un juicio se habla de prueba. Ya cuando se acepta algo como una prueba, ya se da un veredicto. No, esto es así, hermano. En esta vida, nosotros, la prueba definitiva va a ser cuando Cristo venga. Pero ahorita Dios nos da suficientes evidencias para creer. Y vemos que Jesús está dispuesto. ¿Qué tal que Jesús se hubiera quedado? No, yo ya no me aparezco a Tomás. Si él quiere creer, bueno, y si no, no. Vean que a veces nosotros actuamos así. Ah, no, yo ya prediqué esto, imagínense, una predicación. Y nos ponemos como que es el último ya llamado. Y no, si quiere creer, bueno, y si no, Jesús está dispuesto. Y yo le agradezco Amén. a Dios, tengo un gran Salvador, a venir hasta donde nosotros estamos. Y si nuestras dudas son honestas, Él estará dispuesto a que nosotros corroboremos al final por nosotros mismos las evidencias y vamos a creer y finalmente vamos a ser salvos. Amén. Bueno, tremendas lecciones para este día de la historia y de la experiencia de Tomás que nos hablan a nuestro corazón. Pastor, ore por nosotros por esto, para que aprendamos esta lección y que podamos apropiarnos de esta bienaventuranza de los que no vieron y creyeron, pero porque estamos dirigidos por la palabra de Dios, el Espíritu Santo que nos habla a través de su santa palabra. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nuevamente tú nos das una lección maravillosa. Bendícenos al poder asimilar estas lecciones. Reconocemos, Señor, que muchas veces nosotros somos dependientes también de milagros, de señales, pero queremos, Señor, aprender a creer porque tu palabra lo dice y tu Espíritu lo confirma en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.